Hemos tenido una ponencia magnífica, como habéis podido observar, de la diversidad. Yo vengo a hablaros de educación. Vengo a hablaros de herramientas. Me gusta que estén aquí mis alumnos de teoría, de la didáctica, porque vengo a daros, yo digo en mis clases siempre que yo doy herramientas para que mis alumnos se construyan su propia casa. Pues hoy os voy a dar unas pocas de herramientas en relación a esto. Primero me gusta hablar de mí para quien no me conozca, porque a mí me gusta muchísimo hablar de educación, me gusta hablar de lingüística y me gusta hablar de mí. Entonces, ¿de dónde vengo? Pues vengo de estas ramas. Vengo principalmente de la lingüística teórica, vengo del mundo de la traducción y vengo de la pasión que me refiere el léxico. Yo soy un apasionado del léxico, he estudiado léxico LGTB y a través de este estudio del léxico LGTB he podido conocer cuáles son las principales necesidades que tenemos dentro del colectivo. Y cuando empecé la investigación en educación me di cuenta de que son necesidades que van muy de la mano. El colectivo, nosotros, al ser educadores, tenemos una materia prima, tenemos una dinamita en las manos y tenemos que saber, como verdaderos profesionales, trabajar con esa dinamita que son nuestros alumnos. Entonces, vamos a empezar hablando de una cosa que estamos muy acostumbrados a escuchar, que es atención a la diversidad. El DUA, ¿no? El diseño universal de aprendizaje. ¿Y qué es esto? Pues mira, no es más que acercar nuestro sistema educativo a cualquier realidad del aula. Y nosotros nos vamos a remontar antes del DUA, tenemos la atención a la diversidad y yo me remonto un paso más, que es, vamos a hablar de diversidad. ¿A qué hacemos referencia con una diversidad en el aula? Yo vengo a hablar de una parte muy concretita de la diversidad, que es la diversidad LGTB dentro de la aula, que evidentemente tiene unas características especiales que nosotros como docentes tenemos que saber garantizar. La cifra con respecto a la población LGTB y su relación con la salud mental son muy preocupantes. Cuando nosotros acercamos a través de Allega charlas a los colegios, a los centros educativos, siempre hay un parte de la población que nos critica o nos cuestiona la eficacia o la pertinencia de estas charlas en el ámbito educativo, sobre todo en primaria en educación primaria y en educación secundaria, donde dicen que podemos confundir. Ahora os voy a enseñar una cifra para que veamos también la relevancia de este tipo de charlas y sobre todo de la formación docente para que no ocurran determinadas cosas. Porque el desarrollo y el bienestar emocional de nuestro alumnado, siempre lo digo, es una obligación legislativa del docente. Ya no solamente del docente, sino también de todo el centro educativo y de todo el sistema educativo. Por lo que, cifras. Vamos a ver qué ocurre. 6 de cada 10 víctimas de acoso sienten ansiedad y miedo más de la mitad del tiempo. Entonces ya estamos ahora mismo, vamos a ir de lo general a lo concreto. 6 de cada 10 víctimas de acoso sienten ansiedad, pero es que resulta que 700.000 personas a lo largo del año 2024 han sido víctimas de acoso. Además de estas personas, hasta 250.000, aparte del acoso, han sufrido violencia explícita, violencia verbal, violencia física. Estamos en un territorio, en un escenario muy preocupante que además está en aumento, porque las cifras de agresiones han aumentado de un año para otro hasta en un 4%. Cuando nosotros como docentes se nos cuestiona, o nosotros como activistas se nos cuestiona la importancia de la conciencia de la profesionalización del colectivo LGTB dentro de nuestros compañeros docentes, a mí me gusta responder con estas cifras porque es como, bueno, ¿qué hacemos entonces si dentro de tu obligación como docente está garantizar el bienestar de tu alumno? ¿Qué hacemos entonces con estas cifras? ¿Qué conlleva todo esto? ¿Qué conlleva esta situación tan desalentadora por parte de nuestros alumnos? Tenemos que tener en cuenta que muchas de estas personas son alumnos nuestros. Pues bien, acoso, ciberacoso y distintas formas de violencia, aparte de todas las psicopatologías que pueden derivar, tenemos que tener en cuenta que es un 21%, o sea, el colectivo LGTB lo sufre un 21% frente al 9% de la población cis heteronormativa. Es decir, el colectivo LGTB tiene una amplia tasa, una mayor tasa de acoso, también de ciberacoso, el 13% frente al 6%, y además tenemos que tener en cuenta que esto también deriva de los distintos ejes de opresión a los que el colectivo LGTB está sometido.
Tenemos que tener en cuenta, por otro lado, la heteronormatividad y el binarismo como sistema base de nuestra sociedad, que son al mismo tiempo uno de los principales ejes vertebrales, una de las principales vértebras de opresión que tenemos nosotros. Hablamos del estrés de las minorías, hablamos de que el estrés de las minorías es una serie de características que presenta distintas minorías. No hace falta que sea del colectivo LGTB, pero en distintos entornos donde hay una mayoría opresora o una mayoría una mayoría ejerce determinados estados, situaciones dentro de esta minoría que se denomina el estrés de la minoría. Esto está estudiado por Meyer, ahí tengo la referencia también, por si después de todas formas tengo una diapositiva con todas las referencias, por si a alguien le interesa, me escribe al correo y le paso toda la diapositiva. Tenemos que tener en cuenta que, como nos ha explicado Miquel, que venimos de un sistema patologizador de nuestra diversidad sexogenérica y que esto lo que trae o lo que conduce a nuestro alumnado es a lo que se denomina el ciclo de la violencia. La culpa por ser como eres, la vergüenza de ser quien eres y el miedo a ser quien eres. Tenemos que tener en cuenta que esto está en nuestras aulas y que esto nosotros lo manejamos en nuestra aula. Si hay alguna vivencia LGTB aquí, probablemente se sienta un poco identificada en este ciclo de la violencia, sobre todo en ciudades muy pequeñas como es esta, donde las referencias son muy difíciles de encontrar y veo también, os conozco a algunos de ustedes y creo que todos podemos sentirnos un poquito resonando en este ciclo de la violencia. Por lo que aquí vuelvo a traeros la explicación, ¿no? Por si todavía no ha quedado claro, tenemos que tener en cuenta ya no solamente la heteronormatividad como eje que he hablado, la vulnerabilidad social, que es la condición de riesgo que inhibe el desarrollo de las capacidades humanas. Tenemos también factores condicionantes, esto es lo que yo le llamo el bingo de la opresión, la edad, el color de piel, el grado de discapacidad, la zona geográfica, el estatus socioeconómico. Todo esto va sumando dificultades en tu opresión, va sumando dificultades en tu desarrollo autónomo. Aparte, Butler hablaba también del rechazo familiar que es vivencial y común en las personas del colectivo LGTB. Inestabilidad laboral, servicios de salud, que también las personas trans en sus procesos registrales tienen que enfrentarse también a una serie de opresiones concretas en el servicio de salud, por lo que, ahora sí, ¿qué hacemos los docentes con respecto a esto? Porque estas situaciones son desangeladoras, es la palabra que estoy buscando. Y entonces esta situación es muy crítica. ¿Qué hacemos los docentes? Pues no solamente los docentes, aquí estamos todos, como ha dicho tanto Elena como Miguel Ángel, hay una gran cantidad de marco legislativo, de normas que nos permite garantizar el bienestar de nuestros alumnos. Yo he hecho un revisionado, he podido leerme todos los protocolos, leerme en las leyes lo relacionado con todo esto para poder establecer unas características comunes. La metáfora que utilizo siempre es la del pingüino. Yo he pescado, he masticado la comida del pingüino y ahora la voy a repartir facilita para que os llegue a todo el mundo. Todo esto son los protocolos con los que he trabajado y las leyes con las que he trabajado y algunas territoriales de Cataluña, que he vivido allí muchos años. Hay de organizaciones como la FLGTB, que es la Federación Estatal que se encarga de los derechos del colectivo LGTB a nivel nacional. Tenemos el protocolo de Crisalis, que también está publicado. Crisalis es una asociación para familias trans. Y todo esto lo he masticado un poquito para poder explicárselo a los futuros docentes. Primero, ¿qué es lo que podemos hacer en primera instancia y de manera general? De manera general lo que tenemos que hacer es crear redes de apoyo. Hemos visto también ahora, voy a recuperar de la presentación de Miquel, cómo todas estas, el principio del colectivo partía de esta unión entre nosotros. Es importantísimo hablar de redes de apoyo para el colectivo. Hablamos también de familia, hablamos de sociedad, hablamos de vivencias comunes. Por eso, en esas vivencias comunes, donde nosotros podemos crear estas redes de afecto y estas redes de apoyo para el desarrollo, vamos a partir siempre de esta base, que es el desarrollo y el bienestar emocional de nuestros alumnos, ¿vale? Por otro lado, esa red de apoyo tiene que estar de la mano. Nosotros tenemos que formar parte de esa red de apoyo, pero también somos los responsables de la creación de espacios seguros. La mayoría de estudios que se consultan es
totalmente relevante la importancia de la creación de un espacio libre de estas miradas sexistas, de estas miradas machistas, de estas miradas LGTBI-fóbicas, que lo único que van a hacer es impedir el desarrollo evolutivo de nuestra infancia y probablemente derive en todas las cifras que hemos hablado en el caso de que no se creen en esta situación. Por otro lado, hacemos hincapié en esto, desde el activismo. Si yo tengo un problema con mi coche, ¿a quién lo llevo? Lo llevo al taller, lo llevo a un mecánico. Si yo tengo un problema con una asignatura, hablo con el profesor y le pregunto. Si yo tengo en mi mano a infancia LGTB y no tengo ni idea de qué hacer con ello, voy a acudir a un profesional. Y los profesionales son gente que investiga esto, son gente que tiene una vivencia, son gente que nos dedicamos al estudio, a la investigación de estos temas y cada uno en un ámbito. Hemos visto que tenemos historia, tenemos educación, tenemos léxico. Vamos a acudir a lo profesional porque tenemos que estar preparados. La formación en ámbito LGTB, la formación queer o la formación LGTB es otra disciplina de estudio y tenemos nosotros como docentes que tener una mínima formación con respecto a esto y entender lo que hemos dicho antes del bingo, de la exclusión, de la jerarquía, de los grados de vulnerabilidad que tenemos que tener en clase. Vamos con las 4 etapas de un protocolo de intervención. Lo primero que tenemos que hacer en el aula como docentes es evitar que el acoso llegue al aula. Para evitar hay varios mecanismos que están presentados en todos los protocolos. La prevención es el principal método de detección, por así decirlo, de un tipo de acoso LGTB en el aula. Primero de todo, ¿qué podemos hacer como docentes con respecto al centro, con respecto a nuestra actitud? Tenemos que blindar, tenemos muchos organismos dentro del centro, en el tercer nivel de actuación, tenemos la normativa interna, tenemos el proyecto educativo de centro, tenemos el proyecto, el PAG, el PEG, el proyecto educativo, el proyecto anual, tenemos todos los documentos que forman parte del centro y que desde allí se empiece a vincular el centro con el compromiso de la diversidad es uno de nuestros objetivos o de nuestra utopía antes de llegar a las leyes autonómicas, antes de llegar a las leyes estatales, que el centro tenga un compromiso férreo con la diversidad. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a través de proyectos de diversidad, que tenemos muchísimos proyectos aquí en la ciudad autónoma, pero que ya haya un compromiso con el centro, que aparezcan los proyectos en las memorias, que aparezcan los proyectos en el desarrollo. Por otro lado, lo que os he dicho también, la formación docente es importantísima. Nosotros somos profesores, igual que nos preparamos para trabajar con todo nuestro abanico de la diversidad, evidentemente la diversidad LGTB forma parte también de nuestro abanico de trabajo. Uso de materiales apropiados y diseñados por profesionales, porque muchas veces cuando revisamos estos protocolos lo que nos encontramos es una voluntad férrea de acercar la diversidad, pero quizás no lo hacemos de la manera correcta. Por ejemplo, si yo os preguntara por la palabra demisexual, ¿os puede sonar más? ¿O puede sonar menos? Es una de estas sexualidades que apareció en el 2015 a través de una polietiquetización de todo, vaya palabra acabo de decir, y entonces a través de etiquetarlo todo empiezan a salir como nuevas realidades, y incluso desde el activismo nos damos cuenta y decimos vamos a centrarnos en materiales concretos de actuación y en un respeto a una diversidad general. Luego, tenemos que tener en cuenta también que como docentes tenemos una obligación de revisar nuestro contenido con el que trabajamos, tenemos que revisar los contenidos que no sean sexistas, que no sean machistas, y participar en la comunidad. No somos los únicos educadores de nuestra infancia, probablemente estén apuntados a diversos ciclos educativos, estén apuntados a grupos, estén haciendo alguna actividad extraescolar. Vamos a establecer alianzas comunes entre todos los responsables de la educación de nuestra infancia para poder trabajar en pro de esta seguridad y de este bienestar. Una vez que hemos establecido todos los mecanismos para la prevención, tenemos que también tener 1000 ojos en el ámbito de la detección, que es una vez que ya se está produciendo el acoso en nuestro aula. En algunos protocolos se nos presentan la posibilidad de señales. Voy a esperar 2 segunditos, si tenéis que ir o que tenéis clase probablemente.
Bueno, yo sigo. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el ámbito de las señales, la detección de cuándo se está produciendo el acoso en nuestra aula. Por ejemplo, los protocolos nos avisan de cambios bruscos en la actitud de nuestro alumnado, en el rendimiento, en la ausencia de nuestro alumnado, el autoaislamiento. Otro de los mecanismos grandes de detección son las redes sociales. Esta generación está acostumbrada o tiene un lenguaje de comunicación muy presente en redes sociales. No estoy pidiendo tampoco que entremos a observar las redes sociales de nuestros alumnos, pero sí que estemos pendientes a estos cambios porque nuestro alumnado van a hablar de ello y esto ocurre. Nuestro alumnado, por ejemplo, yo también soy educador para la infancia en un grupo Scout y yo evidentemente no tengo a mis alumnos, a mis educando en las redes sociales, pero entre ellos hablan de lo que ha publicado uno, de lo que ha publicado el otro. Nosotros como profesores vamos a estar un poquito atentos también a esto. Tenemos que también tener en cuenta el protocolo de actuación. La mayoría de los centros educativos tienen un protocolo de actuación LGTB. Si no lo tiene el centro, lo tiene la comunidad. Si no lo tiene la comunidad, lo tiene el Estado. Si no lo tiene el Estado, lo tiene alguna de las asociaciones que trabajamos para ello. Entonces, hay protocolos de actuación y el centro los tiene a su disposición. Vamos a activarlo. En el caso de que tengamos alguna necesidad, tenemos esa herramienta como docente. Tenemos también una jerarquía escolar que podemos ir subiendo. Yo siempre digo que el único límite es Pedro Sánchez, incluso el rey. Podemos subir hasta el rey, es decir, tenemos los tutores, tenemos un equipo de diversidad. Después del equipo de diversidad tenemos un equipo de orientación, después tenemos un claustro, después tenemos Es que podemos seguir subiendo en el caso de que la gravedad del asunto se complique. Registrar la incidencia, muy importante. Nosotros desde Allega tenemos el Observatorio del Odio, pero sí que tenemos que tener un registro, porque para yo poder hablar de la gravedad del asunto, de las 700.000 casos de agresiones que ha habido durante el transcurso del 2024, yo tengo que tener un registro de esto. Y es importante que también nosotros, como docentes, fomentemos el registro ahora os explicaré también, siempre respetando la confidencialidad y no vulnerando a la víctima, pero sí que tendríamos que tenerlo. Y en algunos de los casos, por ejemplo en el protocolo andaluz y en el protocolo catalán, nos piden también que establezcamos, esto lo traigo porque a mí me ha parecido muy curioso y os lo traigo, una entrevista tanto con la víctima como con los perpetradores de la violencia. A mí me ha parecido curioso porque en este proceso nosotros tenemos que también tener en cuenta que a la víctima hay que protegerla mucho, la víctima de acoso hay que protegerla, pero ¿hasta qué punto podemos nosotros establecer esta entrevista? Por eso simplemente lo he traído y he marcado Andalucía y Cataluña, que son también pioneras en estas cuestiones. Pero ahí os lo dejo y ya nosotros hablaremos. También tenemos que tener en cuenta que durante el proceso de detección tenemos que mimar, eso es lo que venía hablando, tenemos que mimar mucho a la víctima y entender de dónde viene o de dónde nace o de dónde puede nacer este acoso. Este acoso puede nacer a través de su propia identidad, puede nacer a través del nombre, del cambio registral del nombre en el caso de ser una persona trans, puede ser por su identidad entendida, por su identidad solicitada, puede ser por su registro, puede ser por sus condiciones familiares, puede venir de una gran cantidad de cosas que nosotros tenemos que estar preparados y preparadas para poder saber de dónde viene esta agresión y poder trabajarla respetando siempre a nuestro alumno diverso, a nuestro alumno que pues eso, que tenga una realidad L, G, T o B, o lo que sea. Y por último, blindar a esta víctima de acoso. Pero ya no solamente en el acoso LGTB, sino siempre. Blindar me refiero a protegerla y a no poner el foco en la víctima. Esto es para mí el blindaje más importante. Hemos dicho, prevenimos, detectamos, vamos a intervenir. ¿Qué hacemos como docentes? Pues tenemos una intervención inmediata, que es frenar la conducta de acoso en nuestra clase, darle la importancia que tiene, y con esto me refiero a nunca le vamos a quitar importancia. Nosotros siempre solemos tener miedo, en los centros educativos solemos tener miedo al revuelo, se suele tener miedo a lo que pueda ocurrir, a ver que tu centro educativo se está poniendo en evidencia porque hay un caso de acoso LGTB pasando. Tiene la importancia que tiene, me refiero, nunca tiene menos. Hay que comunicarlo con el centro, hay que tomar medidas cautelares, hay que comunicarlo a la inspección en caso de reincidencia o gravedad. Es decir, tenemos que seguir con el proceso de intervención. Esto estamos hablando de una intervención inmediata, en 24 o 48 horas. Además,
En este proceso de intervención tenemos que tener un trabajo de acompañamiento, entrevista al tutor, a la orientación, a la familia, el consentimiento de nuestra víctima a que quiere estar acompañado. Además, hay algunos protocolos también que asignan un acompañante. A mí me pasó algo de esto parecido, por eso creo que también lo presento, cuando, como víctima también de acoso LGTB, cuando a mí me ocurrió, hablando mal y pronto, me pusieron a la matona del colegio al lado, ¿no? Igual no fue la solución más adecuada, no creo que lo fuera, pero igual tampoco estuvo tan mal. Entonces, en este proceso de revisión de protocolos, cuando veo que se asigna un acompañante, hay una descripción de este acompañante que se tiene que asignar, ¿no? Y dicen que sea una persona comprometida, una persona que además pueda tener un don, un control de gente, una presencia de liderazgo dentro del aula. Hay que matizar este acompañante, pero también me parece una buena estrategia. Y, por supuesto, seguirlo. Por otro lado, hemos dicho que no ponemos el foco en la víctima. Vamos a trabajar con el agresor, con los agresores. Vamos a trabajar... Vamos a trabajar con esta persona, vamos a quitar el foco de esta víctima y vamos a intentar subsanarlo, no solamente a través de la liberación del patos y del dolor de la víctima, sino también de la concienciación de la persona que está perpetrando esta violencia. Y, por supuesto, intervención escolar y servicio externo en el caso de que hicieran falta, acción tutorial, actividades preventivas, supervisión, coordinar servicios sociales y de salud mental, asociacionismo, que ahí es donde entramos todas las asociaciones. Y aquí ya lo último, que lo pongo porque muchas veces se nos olvida, policía o fiscalía si fuera necesario. Y ya vamos con lo último. Vamos con el proceso de restauración. Hemos dicho que primero lo que tenemos que hacer es prevenir, detectar, intervenir y ahora, una vez que ya hemos solucionado todos estos problemas, vamos a restaurar la tranquilidad en el aula, vamos a llegar a esta justicia restaurativa donde todos volvemos a estar en el aula y volvemos a tener un clima de convivencia adecuado. Pero ojo, si la agresión termina, el protocolo no, hasta que la persona se sienta segura e integrada. Esto es importantísimo. Nosotros muchas veces ya, una vez que hemos terminado, una vez que hemos pasado el revuelo en el centro educativo, lo que hacemos es terminar con esta intervención. Ojo, no podemos dejar a la víctima sola, sobre todo en el ámbito LGTB, donde se demuestra, donde hay estudios que demuestran que esta tranquilidad no se recupera hasta mucho más tarde, que no son casos de las agresiones LGTB, ya hemos visto que tienen una mayor incidencia y que tienen unas características más, una mayor incidencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero de todo, debemos terminar el protocolo cuando la persona se sienta segura y reintegrada. No solamente integrada, sino reintegrada. Seguimiento. El seguimiento del docente tiene que estar muy presente. Individual y grupal. De la víctima, del agresor y de la clase. De las dinámicas sociales que han permitido que esta violencia se lleve a cabo en el aula y que evidentemente tú has estado en el aula, no eres tú el responsable, pero tienes que tener 30.000 ojos. Ya sabemos los docentes que tenemos que estar preparados siempre por si entra un ñu en la clase. Esto también lo digo mucho, pero es que estos ñu muchas veces ya están dentro, ¿vale? Luego, los informes, por favor, tenemos que tener muy presente que conste en algún sitio, que esto hace mucho hincapié en los protocolos, tienen que constar en algún sitio todas estas violencias. ¿Por qué? Porque puede ser una mancha actual en tu expediente, pero puede ser un compromiso de tu centro educativo para paliar toda esta situación que hemos visto que es horrorosa. A largo plazo, fomentar estas redes de afecto, solicitar proyectos de intervención, promover reconocimientos como, por ejemplo, desde Alega tenemos el premio Arcoíris, los premios de escuela inclusiva, los premios de la Federación Estatal. Cuando tu centro tiene un compromiso férreo y recibe un reconocimiento como tal, evidentemente al alumnado le cuesta mucho más perpetrar esta violencia. Y, por supuesto, el ámbito local. Planes locales, planes autonómicos, redes intercentros, jornadas educativas, y aquí he puesto 3 puntos suspensivos, pues jornadas educativas como esta, que se está transmitiendo al alumnado, que van a ser futuros docentes y que ya de momento están recibiendo una pequeña formación sobre el protocolo de intervención. En resumidas cuentas, para yo ya ir terminando, lo que hablo es que el ciclo de la atención LGTB tiene unas características peculiares. ¿Por qué? Porque partimos de la formación y de la sensibilización, ¿no? Desde aquí estamos ahora. Yo estoy formando y sensibilizando a un grupo de docentes que van a llevar a cabo una atención especializada, que es este conocimiento, van a poder llevarlo al aula para poder atender a mis niños LGTB. Además,
a través de esta transmisión de conocimiento, de este ejercicio docente, vamos a transformar nuestra sociedad a través de esta creación de espacios seguros, a través de esta creación de redes de afecto, que nos va a permitir que nuestro alumnado se desarrolle, su bienestar, su desarrollo evolutivo vaya hacia el reconocimiento de nuevas identidades, que se conozca como nuevas identidades o como una persona del colectivo, que nos va a permitir a su vez volver a empezar el ciclo con nuevas jornadas. Esto es el ciclo de formación LGTB. Está basado en aproximaciones teóricas de López, de Fonseca, de Kretschmar, en otra aproximación. Y en definitiva, esto es lo que tenemos que hacer como docentes. Os doy las gracias a todos.